Habíamos hecho esto. Habíamos dicho que una lente convergente se representa con flechas así, ¿vale? De manera simplificada. Y habíamos dicho que tiene unos puntos especiales que se llaman focos, ¿vale? Y bueno, habíamos dicho que esto era distancia focal objeto, que esto era distancia focal imagen, bueno, somos 11 ya, a ver si poco a poco se va uniendo más gente. ¿Qué más había dicho? Bien, importante, F', perdón, esto. Y dije que el importante realmente, el que vamos a usar luego para el trazado de rayos y para obtener la imagen es este. Y entonces esta es la distancia focal que me interesa. De hecho, a esta distancia, aunque se llama distancia focal imagen, se le conoce normalmente como distancia focal a secas. ¿Vale? Cuando me dicen una lente tiene una distancia focal de 20 centímetros, pues me están dando la F', es la importante, ¿vale? Bueno, somos ya bastantes, vamos a empezar entonces, bien. Repito, he hecho el esquema otra vez de una lente convergente, ya sabéis que en ella los rayos al llegar convergen, ¿no? Los rayos que se refractan, pues cambian su dirección y convergen hacia un punto que se llama F', ¿vale? Que es el foco imagen. Y he dicho que la distancia hasta ese foco imagen se llama distancia focal imagen, pero como es la que se usa siempre, pues se le llama a secas distancia focal. O sea, cuando en un problema me digan distancia focal 10 centímetros, pues se están refiriendo siempre a la F'. Y dije que en las lentes convergentes la F' era positiva. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Pues bueno, vamos a dar un concepto importante que es el de potencia de una lente, ¿vale? Que tiene que ver justo con esto. Entonces, esta es la potencia de una lente. Así de sencillo. 1 partido por la distancia focal. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Potencia. Esta es la distancia focal. Muy importante, tiene que estar la distancia focal en metros. Para que la potencia me salga en su unidad, que siempre se expresa así, que son las dioptrías. ¿Vale? Bueno, somos unos 20. Bien. Repito, a partir de lo que dije ayer, de distancia focal, he dicho que la F' se le llama distancia focal a secas porque es la que más se usa, ¿vale? De hecho, la que se va a usar luego en la fórmula. Y en una lente convergente es positiva porque pilla a la derecha de la lente, ¿vale? Y he definido un concepto que se suele usar bastante en óptica, que es el de potencia de una lente, ¿vale? P mayúscula se mide en dioptrías, D mayúscula, y es simplemente la inversa de la distancia focal, ¿vale? La potencia de una lente, ¿qué me dice de una lente? Pues me dice la capacidad que tiene esa lente para cambiar la dirección de los rayos que llegan a ella. Es decir, si yo tengo una lente convergente con muchas dioptrías, ¿no? La típica persona que lleva las gafas así de gordas y te dice, es que tengo 10 dioptrías. Pues es que los rayos, cuando llegan a ella, convergen mucho, ¿de acuerdo? O sea, muy rápidamente, ¿vale? Digamos que el foco imagen estaría muy pegado a la lente. Pues porque esa persona necesita corregir mucho
la luz que le llega, ¿vale? Si la potencia es pequeña, pues los rayos convergen, pero menos. O sea, se van a juntar bastante más lejos, ¿de acuerdo? Eso es lo que me indica la potencia. Y, importante, cuando quiera calcular la potencia, tengo que poner la distancia focal en metros. ¿Por qué digo esto? Pues porque ahora veréis que en los problemas de óptica muchas veces se trabaja en centímetros, porque es más cómodo. Porque si estamos en metros vamos a estar todo el tiempo poniendo 0,0, no sé qué. Entonces, como muchas veces se usan centímetros, pues hay que acordarse que para hallar la potencia luego esto tiene que estar en metros, ¿vale? Si no, no me saldrían dioptrías. Bueno, esto es fácil, ¿no? No tiene mucho misterio. Entonces, vamos a ir ya a la construcción geométrica de una imagen. Es decir, yo voy a ponerle un objeto a la lente, ¿vale? Por aquí, y vamos a ver qué imagen se obtiene. Ahora, importante, muchas veces en los ejercicios de óptica me dicen, se sitúa un objeto, bueno, el objeto siempre va a estar por aquí, ¿vale? Entonces, cuando me hablen de algo delante y detrás, que aunque sea una cosa así tipo Barrio Sésamo, pues puede dar lugar a confusión. Siempre que me hablen delante de la lente, se están refiriendo a esta zona, ¿vale? Es como si dijeran antes. Lo digo porque hay gente que luego está dudando siempre. Entonces, cuando me digan delante de la lente, se refieren a esto, es decir, antes. Ya sabéis que aquí la luz considerábamos que viajaba de izquierda a derecha, ¿no? Pues lo que se diga delante de la lente es esto, toda esta zona, ¿vale? Y detrás de la lente será esto de aquí, es decir, después de la lente. Muchas veces uno a lo mejor le dicen detrás de la lente y dice, pues estará por aquí. No, detrás significa después, ¿vale? A continuación de la lente. Y delante, antes. Bien, pues una vez aclarado esto, vamos a hacer ya la construcción geométrica. Y como hay muchos casos, ¿vale? Bueno, muchos, no, hay tres. Como hay tres casos distintos, vamos a diferenciarlos por casos, ¿vale? Así que vamos a poner caso A. Todo va a depender de dónde sitúa el objeto, en qué posición, ¿vale? Siempre van a estar a la izquierda de la lente, pero depende de si está antes del foco o después. Entonces, la situación A es cuando tengo el objeto, bueno, voy a decirlo tal. Vale, si la manera de decirlo correcta es objeto entre el infinito y F. Esta es la primera situación. A esto se le suele llamar objeto lejano, ¿vale? Porque es cuando tienes un objeto lejos. Entonces, importante, os aviso ya, para hacer dibujos de óptica geométrica hay que usar regla. Entonces, si no la tenéis ahí a mano, os doy un minuto para buscarla, ¿vale? Porque si no, esto es un desastre. Yo aquí lo haré como pueda, sin regla, pero si no usáis regla, los dibujos van a salir fatal, ¿vale? Así que, obligatorio para óptica geométrica, regla. Bueno, pues hacéis el eje óptico, ¿vale? Ponéis la lente convergente y ponemos los focos, no los pongáis muy separados, ¿vale? C', bueno, voy a poner arriba mejor para que no se me junte luego. Y F, ¿vale? Y vamos a dibujar un objeto, pues lo voy a poner, fijaos lo que dice esto, entre el infinito y F. ¿Eso qué quiere decir? Que el objeto está en esta zona. El infinito sería súper lejos, ¿no? Y hasta aquí. Entonces, en un lugar por aquí, pues vamos a ponerlo. Lo ponemos, pues, vamos a ponerlo un poquito lejos, que no sea justo a la distancia esta, un poquito más, ¿vale? Por ejemplo, por aquí. Y, pues, un tamaño, pues, normal. Tampoco ni lo hagáis súper grande, que se os salga de la lente, ni súper pequeñito, porque luego no vais a ver nada, ¿vale? Entonces, yo, de hecho, voy a alargar esto un poco. Un tamaño, pues normal, ¿vale? Si estáis con un cuaderno de cuadro, pues yo qué sé, 3 cuadraditos.
Bien, entonces, ¿cómo se obtiene la imagen de una lente convergente? Pues vamos a fijarnos en un punto, ¿no? Y vamos a ver dónde se vería la imagen de ese punto una vez que sus rayos atraviesan la lente. Entonces, para ello hay que hacer que varios rayos que salgan de este punto luego converjan, ¿vale? ¿Qué se hace? Pues se usan dos rayos de los cuales se sabe bien lo que ocurre. Vamos a poner, esto lo ponemos ya y va a servir para todos los casos, ¿de acuerdo? Entonces ponéis, ¿qué rayos se usan para obtener la imagen? Vamos a usar dos. El primero, me lo voy a hacer en azul para diferenciarlo un poco. El primer rayo es un rayo que salga paralelo al eje óptico, ¿vale? Que vaya paralelo al eje óptico. ¿Vale? Y ayer dije, cuando un rayo llega paralelo al eje óptico y pasa la lente, la atraviesa, luego va hacia F'. Entonces, este rayo sé siempre que va a ir en esta dirección, ¿vale? Hacia F'. Todo lo que vaya paralelo, al llegar aquí, converge hacia F', ¿de acuerdo? Bien. Entonces, el primer rayo que vamos a usar siempre, pues es este, para que luego os acordéis. Rayo paralelo al eje óptico que tras atravesar la lente va hacia F' o pasa por F', ¿vale? Y lo hacéis largo, no os quedéis ahí porque entonces no va a servir para nada. Lo hacéis largo, ¿de acuerdo? Este es el primer rayo que vamos a usar. Y el segundo que se usa para obtener la imagen es un rayo que pase por el centro óptico, que sería también como el centro de la lente. Recordad que el centro es este, ¿no? Pues un rayo que pase por el centro óptico. ¿Qué va a cumplir ese rayo? Pues ese rayo va a cumplir que no sufre desviación, ¿vale? Por las características de la lente, de la curvatura en ese lugar, justo lo que se desvíe hacia un sitio luego lo va a compensar al salir de la lente. Entonces, el rayo que pasa por el centro óptico no sufre desviación, ¿vale? Ese seguiría así, sin desviarse. Entonces, el segundo rayo diríamos rayo que pasa por el centro, es decir, por O, ¿vale? Por el centro óptico y no sufre, o bueno, o no se desvía. ¿Vale? Bueno, voy a ver si hay dudas. Parece que de momento no. Está claro, ¿no? Un rayo paralelo al eje óptico que luego va hacia F' y un rayo directo hacia el centro que no sufre desviación. Entonces, donde se junten esos rayos, ¿vale? Recordad que yo estoy buscando la imagen de este punto, el de arriba, ¿no? Pues donde se junten esos rayos va a ser la imagen de la punta de la flecha. Es decir, ¿cómo me va a salir la flecha aquí? Pues si esta es la punta, quiere decir que me sale invertida. Fijaos. ¿Vale? Porque siempre vamos a hacer la imagen de la punta de la flecha. Entonces, donde se junten es la punta de la flecha de la imagen. ¿Vale? Si tenéis dudas, me preguntáis. Bien, entonces, este sería el caso A, ¿vale? Cuando el objeto está entre el infinito y F. Vale. Casi siempre habrá que decir, bueno, pues si la imagen que me ha salido es virtual o real. Eso corresponde a la pregunta, ¿cuál es la naturaleza de la imagen? Cuando en un problema me digan, di la naturaleza de la imagen, si es virtual o real. Entonces, recordad, yo dije ayer o el otro día que una imagen se consideraba real cuando los rayos, los propios rayos, convergen en un punto, que es justo lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Los rayos se me han
juntado en un lugar. Pues eso es una imagen real. Si los rayos no convergen hacia el mismo punto, sería virtual. Entonces, en este caso, como convergen, real. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. En cada caso que hagáis, bueno, hay que tenerlo claro. Aparte, a ver, Sofía, justo, voy a comentar esto ahora. Hablando de la posición, está claro, ¿no? En este caso me va a salir... Bueno, no hace falta hablar más que de posición, es un poco características, ¿no? Imagen siempre invertida en este caso. Siempre que hagáis un objeto, lo pongáis por aquí, la imagen os va a salir invertida, ¿vale? Y respecto al tamaño, no puedo generalizar nada. Me puede salir menor, mayor o igual, dependiendo lo lejos que lo ponga, ¿vale? Entonces, si queremos poner aquí tamaño, en general no puedo decir nada, así que, pues, en este caso, a ver, a mí me ha salido más pequeña, pero dependiendo de dónde hayáis puesto el objeto, ¿vale? Como estoy refiriéndome a este caso en general, pues puede ser mayor, menor o igual. ¿Qué habrá que hacer para saberlo? Pues hacer los cálculos, que eso todavía no lo hemos hecho, ¿vale? Ahora os diré las fórmulas que hay que usar y entonces tú ya sabrás, dependiendo de lo que te salga esto de tamaño, pues si es más pequeño o más grande, ¿vale? Bueno, en general, si yo pongo el objeto a una distancia el doble de la distancia focal, pues ahí me saldría una imagen igual de tamaño, pero invertida. Si me alejo, me va a salir más pequeña, ¿vale? Bueno, ya iréis viendo, iréis sacando conclusiones a medida que hagáis ejercicios, ¿vale? Entonces, esto no puedo asegurar nada, dependerá de lo lejos que esté el objeto, ¿vale? Bien, pues este es el caso A. Vamos a hacer el caso B. Bueno, pues el caso B es objeto entre F y la lente. Entonces, borro ya esto. Y volvemos a hacer el eje óptico. Nuestra lente. ¿Vale? Y ahora, bueno, pues no pongáis los focos muy pegados porque como el objeto lo voy a poner entre el foco y la lente, pues bueno, voy a poner un poquito aquí más de separación. F y F'. Y vamos a poner un objeto, no lo hagáis muy grande, porque ahora vais a ver que la imagen va a salir más grande. Entonces el objeto, pues no os paséis mucho el tamaño, ¿vale? Una cosa así, suficiente. Entonces vamos a hacer justo lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Usar esos dos rayos para ver dónde se juntan. Bien, os dejo tiempo porque estaréis ahí con la regla haciendo el dibujito, ¿no? Entonces, primer rayo, paralelo, ¿vale? Siempre que salga de la punta de la flecha, paralelo al eje óptico y que se dirija hacia F'. Así que aquí, este es el rayo, ¿vale? Bien. Segundo rayo, el que va directo al origen y no se desvía. Entonces, ¿qué vais a notar aquí? Pues que estos rayos no convergen. Si lo hacéis bien con regla, veréis que los rayos se tienen que ir separando cada vez más, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre? Que no me voy a encontrar la imagen por aquí, porque la imagen se va a formar donde los rayos se junten. Pues no se van a juntar, así que la imagen aquí no se forma. Y este es el caso claro de una imagen virtual, ¿de acuerdo? No se forma una imagen real porque los rayos no se juntan, pero el cerebro interpreta como que hay una imagen y ¿dónde? Pues donde yo prolongue, o sea, tengo que prolongar los rayos en el sentido opuesto, ¿vale? Fijaos, si la dirección de este rayo es así, ¿no? Pues la lleváis en la misma dirección, pero para atrás, ¿vale? Esto lo lleváis para atrás y muy importante, línea discontinua. Cuando el rayo que estáis haciendo no sea un rayo real,
sino que sea algo virtual, ¿vale? Pues línea discontinua. Y prolongamos este mismo rayo que he hecho aquí, pero para atrás, ¿de acuerdo? Bueno, está un poco curvo, pero bueno, se entiende, ¿no? Prolongamos en los sentidos opuestos y ahí sí se tiene que juntar, ¿no? ¿Veis? Se juntan en un punto. Pues bueno, ese punto es donde se forma la imagen virtual. Es decir, aquí tengo la punta de la flecha, veis lo que os he dicho, que se iba a formar una bastante grande, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que os tiene que ocurrir? A lo mejor, dependiendo de dónde hayáis puesto esto, a lo mejor se os va muy arriba, pero bueno, eso tener cuidado, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido en este caso? Pues que tengo una imagen, su naturaleza sería virtual, ¿vale? Porque los rayos no se han juntado en ningún punto, no convergen. Luego he tenido que prolongar hacia atrás, ¿de acuerdo? Respecto a su posición, pues en este caso siempre va a salir la imagen derecha. ¿Vale? Y aquí siempre puedo asegurar que va a ser mayor. Mayor que el objeto, claro. Entonces, este caso está más claro, ¿no? Siempre es virtual, derecha y mayor, cuando el objeto está en esta zona. ¿Vale? Bueno, no sé si lo habéis hecho, si está claro de momento. Nos queda un caso, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que está claro, ¿no? Si no hay dudas, vamos al caso C, el último. Es un caso un poco especial. Cuando pones justo el objeto en F. Bueno, pues vamos a hacer justo eso, ¿vale? Hacemos el eje, nuestra lente y vamos a poner justo el objeto en el foco. ¿Vale? Bueno, pues si queréis os dejo que lo hagáis vosotros, porque así hacéis algo, ¿no? Estáis todo el rato copiando. Hacer lo mismo, ¿no? Un rayo paralelo que luego pase por F' y luego el rayo que pase por el origen y que no se desvía. Y me decís qué ocurre en este caso, ¿vale? Os doy un minuto. ¿Por qué las gafas no dan la vuelta a la imagen? Vale. Bien, a ver, cuando lleguemos a las gafas podremos ver esto, ¿vale? Hoy lo que te puedo decir es que lo compruebes con una lupa. Si tienes en casa, Pablo, la tenía preparada, se nota. El ejemplo típico que dije de lente convergente, bueno, creo que dije proyector, vale. Una lupa también es una lente convergente. Entonces, si tú vas poniendo un texto aquí, ¿vale? Pues si estás cerca, digamos, lo ves grande. Llega un momento que empiezas a verlo al revés. Es justo lo que hemos hecho, ¿vale? Pues si tienes cerca el texto, pues estarías en esta zona y lo verías más grande, y si alejas mucho el texto, pues lo verías al revés, que es lo que ha ocurrido. En las gafas lo que ocurre es que están muy cerca del ojo, ¿vale? No van a estar nunca en la posición por detrás del foco, ¿vale? Eso yo creo que sí se puede entender, ¿no? Entonces, no te va a producir que veas el objeto al revés, ¿vale? Bien. Vale, por lo que dice, a ver, Fernando, son paralelas, Bruno dice que también, efectivamente. Si hacéis este dibujo bien, con regla, ¿vale? Hacéis este rayo que pasa por F' y luego el que pasa por el origen, pues veréis que son paralelas. O sea, los rayos son... ¿Eso qué quiere decir? Pues evidentemente que por aquí no se va a formar imagen, porque las rectas paralelas no se juntan, y
Por detrás tampoco, ¿vale? Si yo prolongara esto hacia atrás para buscar una imagen virtual, pues tampoco, porque sería paralelo igualmente. Entonces, ¿qué ocurre en este caso especial? Pues simplemente que no hay imagen. ¿Vale? Para los más matemáticos, a veces se dice, la imagen se forma en el infinito. ¿De acuerdo? Ya sabéis que en matemáticas se dice, ¿no?, que las rectas paralelas se tocan en el infinito. Bueno, pues no habría imagen o se forma en el infinito. Pero para nosotros no hay imagen y ya está. ¿Vale? Entonces, estos son los tres casos que hemos dicho. ¿De acuerdo? Vamos a comentar, ya que lo ha dicho Pablo, la utilidad, bueno, pues si lo queréis comprobar en casa, ¿vale? El ejemplo más típico de lente convergente, pues es una lupa, ¿no? A ver, aquí la he puesto. Entonces, ¿cuál sería la situación cuando yo estoy haciendo imágenes aquí, para entenderlo? Pues yo tengo la lente aquí, ¿no? Esta es la lupa, ¿vale? Y la tengo aquí. Ya podemos pensar que esto es mi lupa. ¿De acuerdo? El objeto lo estoy poniendo por aquí, ¿no? Bueno, la lupa tendrá unos focos, dependiendo de la curvatura que tenga la lente, y estoy poniendo un objeto, si quiero que se vea más grande, lo tengo que poner por esta zona, ¿vale? Cuando tú pones la lupa y te pones aquí esto para verlo más grande, pues se ve más grande, ¿de acuerdo? Si lo pones más o menos cerca de la lupa, eso quiere decir que lo estoy poniendo entre el foco y la lupa, y aquí es el caso en el que me ha salido una imagen más grande, ¿no? ¿Qué pasa si vais alejando el objeto, ¿no? Si yo pongo el objeto por aquí, pues que llegaréis a ver que la imagen se da la vuelta, ¿no? Que es el caso en el que me ha salido una imagen invertida. Y si os dais cuenta, habrá un punto, ¿no? Si yo pongo el objeto justo en el foco de la lupa, pues hay un punto en el que dejo de ver la imagen y se ve todo blanco, ¿vale? Ahí, por ejemplo, en mi caso sería, pues aquí más o menos, ¿vale? Eso quiere decir que ahí está el foco de tu lupa, ¿vale? Bueno, esto para que veáis un poco la aplicación. Ya luego veremos algo más complicado que es con el microscopio, pero bueno, con la lupa, muy sencillito. Entonces, esto es cómo construir la imagen con el trazado de rayos, ¿vale? Ahora, vamos a calcular dónde sale la imagen y qué tamaño tiene. Fernando dice, no entiendo qué es F. Ayer dije que eran F y F'. A ver. F', eso me imagino que lo tienes claro, es donde van a parar los rayos que llegan paralelos, ¿vale? Que llegan paralelos al eje óptico, pues cuando llegan a la lente van a F'. Ahora, ¿qué sería F? Bueno, pues cuando un rayo pasa por F, ¿vale? Un rayo del objeto pasa por F, sale paralelo, ¿de acuerdo? Este rayo también se podría usar para hacer la imagen, ¿vale? Yo he cogido estos dos, pero otro rayo posible sería este, el que va hacia F y luego sale paralelo. Eso es lo que cumple el foco F, ¿vale? Si hiciera los tres, pues se me tienen que juntar en el mismo punto. Lo que pasa es que este no lo estoy usando, porque usar tres es muy incómodo luego para que se te junten, ¿no? Por eso uso solo dos, ¿vale? Bueno, pues vamos al cálculo ya, que es lo que tenéis que hacer para resolver problemas. Entonces, escribid, para saber la posición de la imagen, que si os acordáis, porque esto lo dije el otro día, la posición de la imagen se le llamaba S', ¿vale? Para saber la posición de la imagen usamos la ecuación de las lentes delgadas. Bien, pues, ¿cuál es la ecuación de la lente delgada? Pues muy sencilla. 1 partido S' menos 1 partido por S
igual a 1 partido f'. Fijaos qué fácil la ecuación que se va a usar para ver dónde sale una imagen. Esta es la distancia imagen, esta es la distancia objeto, esta es la que generalmente conocemos, y esta es la distancia focal, que ya os he dicho que en las lentes convergentes es positiva. Aquí habrá un número positivo. Cuando veamos las divergentes, esto será negativo. ¿Vale? Se suele hacer todo en centímetros. Ahora, el que lo quiera hacer en metros, a mí me da igual. ¿Vale? Y el resultado se podrá dar en centímetros o en metros. Bien, entonces, esto para saber la posición de la imagen. Sí, bueno, ¿qué relación hay con la potencia? Pues fijaos que antes he dicho que la potencia es justo esto, ¿no? 1 partido la distancia focal. Esto de aquí, si os dais cuenta, es la potencia. Si lo expreso en metros, ¿vale? Esto de aquí. Esta es la potencia, o sea que esta fórmula podría decir igualmente 1 entre s' menos 1 entre s igual a p, pero siempre y cuando esto esté en metros, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, como he dicho, esto es para hallar la posición de la imagen, o bueno, o cualquier incógnita que tengas, ¿vale? Y lo siguiente importante, para saber el tamaño o altura, ahora veremos que son sinónimos. Para saber el tamaño o altura de la imagen, usamos la ecuación del aumento lateral. Se llama así, ¿vale? Ecuación del aumento lateral. Porque una cosa es saber dónde se obtiene la imagen, a qué distancia de la lente, pero otra cosa es ver qué tamaño tiene, que también es importante, ¿no? Entonces, se cumple esto, también muy sencillo. Recordad que el tamaño de la imagen o altura de la imagen venía dado por I', ¿vale? Pues si quieres hallarlo, tienes que hacer esto. ¿Vale? Esta fracción se cumple. Bueno, aquí no voy a escribir todo porque ya... Este es el tamaño de la imagen, ¿de acuerdo? Este es el tamaño del objeto. Esta es lo he dicho aquí, ¿no? Distancia imagen y distancia objeto. Lo voy a escribir, luego no me digáis. Tamaño de la imagen. Y este es el tamaño objeto. ¿Vale? Bien. Y... ¿qué iba a decir? ¿a qué se denomina aumento lateral concretamente? Pues al cociente I' entre I. Esto se llama aumento lateral. ¿Vale? Es decir, si una imagen es el doble que su objeto, pues me saldría aquí un 2, ¿no? Pues quiere decir el aumento lateral es 2, indica que sale el doble. Si el aumento lateral es 5, quiere decir que te sale una imagen 5 veces mayor. ¿Vale? O sea, el aumento lateral es este cociente. Pero si te piden que halles justo el tamaño de la imagen, lo que tienes que hallar es I'. ¿Vale? Entonces, de momento, hay que manejarse con 3 fórmulas. La de la potencia, esta de aquí, ¿vale? Que es la ecuación de las lentes, y la del aumento lateral. Realmente este tema son 4 fórmulas, nos queda una solo, así que es muy fácil, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer un ejercicio ya con números. Así que apuntar las fórmulas y el ejercicio dice lo siguiente. Solo nos va a dar tiempo a hacer este, pero bueno. A ver. Dice de 2 centímetros de altura
¿vale? Altura es el tamaño del objeto, lo que mide de alto, ¿de acuerdo? Un objeto de 2 centímetros de altura a 30 centímetros de una lente convergente de 5 dioptrías. Me dan la potencia. A veces me darán la potencia, a veces me dan la distancia focal, dependiendo. Una lente convergente de 5 dioptrías. Apartado A. Calcula la posición de la imagen y su tamaño. Y la pregunta B, que siempre me la van a hacer, realiza el diagrama de rayos. Bueno, y vamos a completar e indica la naturaleza de la imagen. ¿Vale? Entonces, lo normal es empezar siempre por las ecuaciones y luego, una vez que conoces dónde va a quedar la imagen bien clarito, pues ya haces el dibujo que quede bien. Porque a veces si haces el dibujo primero, luego no concuerda mucho con lo que hay, con lo que hemos dicho en los resultados, ¿vale? Entonces, vamos a apuntar los datos, lo primero. Fijaos, objeto de 2 centímetros de altura. Eso es la I, la altura del objeto. Está a 30 centímetros de una lente convergente. Aquí mucho cuidado, porque yo ya dije que cuando me dan la posición del objeto, ¿vale? Que es esta de aquí, esto serían 30 centímetros, ¿no? El objeto siempre va a estar a la izquierda de la lente. Entonces, yo no puedo apuntar que la distancia es 30, sino que es menos 30, ¿vale? Porque está a la izquierda. Así que la distancia objeto, de momento, siempre va a ser negativa, porque el objeto siempre va a estar a la izquierda, ¿vale? Así que cuidado con esto. Les ponemos aquí, ojo. ¿Y qué más sé? Pues sé que la potencia son 5 dioptrías. ¿Vale? Bueno, pues tengo que hallar la posición de la imagen, es decir, S', para ver dónde sale, y el tamaño, I'. Pues bueno, tengo 3 formulitas y hay que manejarse con ellas, pero es muy sencillo. A ver, lo primero, si me dan la potencia, inmediatamente puedo sacar la distancia focal, porque ya sabéis que una es la inversa de la otra, ¿vale? Así que la distancia focal es 1 partido 5, es decir, 0,2 metros, ¿vale? Importante, cuando uso dioptrías, sale la distancia focal en metros. Ya tenemos la distancia focal. Ahora, ¿qué fórmula habrá que usar? Si tengo S, tengo F' y quiero S', pues la ecuación de las lentes, ¿vale? Así que, bueno, esto lo borro porque lo haré luego. 1 partido S' menos 1 partido S igual a 1 partido F'. Bien. Como quiero hallar esto, pues esto lo paso sumando, ¿vale? Así que 1 partido S' es igual a 1 entre F' más 1 partido por S. Es decir, 1 partido entre F'. Lo voy a hacer en metros, ¿vale? Pero a veces lo haré en centímetros. Eso ya depende de cómo me dé. Entonces, bueno, lo hago aquí abajo. 1 entre S' es igual a 1 entre 0,2, ¿vale? Más, y ahora fijaos que esto es negativo, ¿no? Pues ya pongo aquí el menos. Y la distancia objeto, menos 30, el menos lo he puesto aquí, ¿eh? No lo pongáis abajo en el denominador porque luego os vais a liar. Si hay un denominador negativo, pues ponéis aquí una resta y ya está, ¿vale? Pero cuidado que lo he puesto en centímetros, he metido la pata. Ahora sí. Dice Alejandra, ¿tenemos que poner qué ecuación estamos usando? A ver, como no es una ley, pues no haría falta, pero si lo ponéis mejor, ponéis ecuación de las lentes delgadas, ¿vale? Casi mejor. Bien, entonces hay que despejar S'. Esto lo podéis hacer con calculadora, ¿vale?
Entonces, los que tenéis esto en fracción, pues os saldrá una fracción, ¿no? Y luego simplemente hay que hacer 1 partido por eso. Y si lo tenéis en decimal, pues bueno, va a ser un poco más feo, pero a ver, yo lo que haría es 1 entre 0,2 directamente, menos 1 entre 0,3. Le damos al igual. Y sin apuntar el resultado, ¿vale? Fijaos, yo aquí voy a ahorrarme ese paso. No voy a apuntar el resultado porque luego voy a perder decimales. Directamente, a lo que me ha salido esto, digo 1 entre ans, ¿vale? Y así me sale el resultado exacto, ¿de acuerdo? O sea, hago esto con la calculadora, le doy al igual. Y luego divido 1 entre lo que me haya salido. Y así ya tengo S' directamente, ¿vale? Pues bueno, me ha salido que la imagen se obtiene a 0,6 metros. Como sale positiva, quiere decir que está a la derecha de la lente, ¿de acuerdo? Ya habríamos respondido a esto. Ahora, el tamaño. Pues el tamaño hay que usar el aumento lateral, esto de aquí. A ver si hay más dudas, parece que no. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Porque meto datos, I' partido por I, fijaos, I es 2 centímetros. Aquí lo voy a poner en centímetros, ¿de acuerdo? Porque no voy a estar poniendo 0,00. Entonces, lo que tenéis que tener claro es que la altura de la imagen me va a salir también en centímetros, claro. S', lo pongo en centímetros, 60 centímetros y la S son menos 30. Cuidado con el signo, ¿eh? Entonces, la I' es 60 por este 2 que pasa multiplicando entre menos 30, es decir, menos 4 centímetros. ¿Vale? ¿Está claro esto? ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una imagen, fijaos, invertida, porque me ha salido la altura negativa, es decir, que va a apuntar hacia abajo. Y si me dijera mayor o menor, pues mayor, ¿no? Porque el objeto son 2 centímetros y la imagen son, aunque sean negativos, pero son 4, es una imagen mayor, ¿vale? Entonces, esto respondería al apartado A, posición de la imagen y tamaño, ¿vale? Ahora vamos a hacer la representación gráfica y ya con eso acabamos hoy. Para la representación es muy importante saber dónde tiene que estar la imagen, ¿vale? Bueno, voy a poner centímetros. Es muy importante saber dónde está la imagen para que el dibujo concuerde, ¿no? Y no sea una chapuza. Entonces me hago mi eje óptico. Me pongo. Fijaos que la imagen ha salido bastante lejos de la lente, ¿no? Entonces no hagáis la lente por aquí, sino más bien por aquí. ¿Y qué es lo que se suele hacer? Pues bueno, se suele dividir el eje óptico en líneas y, por ejemplo, que cada línea sea 10 centímetros, ¿de acuerdo? Eso es lo que se suele hacer, porque así tenemos una referencia. Y hacerlo con regla, podéis pensar, cada centímetro de mi regla son 10 centímetros, ¿vale? Entonces, la distancia focal era 20, ¿no? Sí, ¿vale? Aquí teníamos 20 centímetros. Por lo tanto, sé que el foco prima está aquí, ¿vale? Por lo tanto, F está aquí, ¿sí? 20 centímetros. Ahora, dibujo el objeto. Y muy importante, el tamaño del objeto no tiene que concordar con esto. Si yo he dicho que estos son 10 centímetros, no seáis tan exactos ahora y penséis, pues tengo que poner el objeto de 2. No. El objeto da un poco igual el tamaño que le pongáis. Lo importante es que luego la imagen, pues si es el doble, pues se vea que es el doble de grande. Pero no me preocupa hacerlo a escala, ¿vale? Las alturas. Entonces, mi objeto, lo importante es que estaba a 30 centímetros, es decir, 1, 2 y 3, ¿vale? Estaba aquí. Y lo hago, pues pensando que luego va a salir el doble de grande, la imagen, pues no hagáis un objeto enorme porque entonces luego se os va del papel, ¿vale? Con esto es suficiente. Entonces, hacemos los dos rayos que hemos dicho antes, es decir, un rayo paralelo
que vaya hacia F', ¿vale? Este sería el primero. Y ahora el segundo, uno que pase por el centro sin desviarse. Y aquí aplicamos un poco la astucia. Yo ya sé que la solución tiene que salir a los 60 centímetros, ¿no? Que sería esto. Entonces, pues ya uno puede hacer directamente la imagen porque ya sé que tiene que salir ahí, ¿entendéis? Y luego, pues, hago que esto se me junte justo ahí, ¿de acuerdo? Bueno, más o menos. Esto ya lo hacéis con regla, ¿no? Pero veis, ¿por qué es importante hacer primero los cálculos y luego el dibujo? Porque cuando ya sabes dónde tiene que salir la imagen, luego todo te va a salir muy bonito. Mientras que si haces primero el dibujo, puede que no concuerde, ¿vale? Entonces, este sería el trazado de rayos. Un error muy típico, no dibujar la flecha de los rayos. Hay que indicar hacia dónde va la luz. Ahí te va a quitar el 25 si no pones esto de aquí, ¿vale? Y nada, pues vamos a comentar lo que nos han dicho aquí, la naturaleza de la imagen. ¿Virtual o real? Pues como los propios rayos se han juntado, pues real. ¿Vale? Esto lo podría haber sabido directamente porque como está antes del foco, pues sé que todo esto que ponga aquí va a dar lugar a imágenes reales. ¿Vale? Pues por hoy ya está bien, ¿vale? Se nos ha echado el tiempo encima. Entonces, os voy a poner solo 4 apartados de esto para Semana Santa, ¿vale? 4 cálculos de imágenes para que practiquéis un poco. Y nada más, que bueno, que me espero un poco por si hay dudas y si no, que paséis la Semana Santa lo mejor que podáis ahí en casa, relajaos un poco, ¿vale? No estéis ahí todo el día estudiando porque, bueno, también hay que descansar, ¿de acuerdo? Así que nada, como veis este tema de momento es fácil, ¿no? Luego se complicará un poquillo, pero bueno, vamos poco a poco. ¿Vale, chicos? Así que nada, nos vemos a la vuelta, ¿vale? Ya el martes ese de la vuelta de Semana Santa, si hacemos conexión, pues os aviso, ¿vale? Hasta luego, chicos.